Buenos días, mis estimados estudiantes. Como ya es de su conocimiento, esta semana comenzaremos las clases online. Hoy hablaremos del cuento. Sí, de esa historia que cuando estamos pequeños nuestros padres nos las relatan. Estoy segura que en este momento ustedes están tratando de recordar cuál es esa historia que más les gusta. Pero hoy a nosotros nos compete ver lo que es el cuento, la definición. Tenemos entonces que un cuento es una narración breve de carácter ficción, donde tenemos pocos protagonistas y un argumento sencillo. Además, es bueno saber que hoy en día hay también audiolibros para aquellas personas que no saben leer o tienen problemas de visión. De esta forma, pueden tener acceso a cuentos o otra clase de texto. Otro concepto de cuento que podemos tener. Un cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y en un tiempo determinado. Con estos dos conceptos que le he mencionado, espero y los invito que ustedes puedan hacer su propio concepto de cuento. Tenemos entonces que hay dos tipos de cuentos: cuentos populares y cuentos literarios. Un cuento popular es una narración breve de hechos imaginarios. En los cuentos populares encontramos tres tipos de cuentos. Los cuentos de hadas, que son historias ficticias que pueden tener personajes folclóricos como hadas, duendes, brujas, gigantes, entre otros. Ejemplo de ello, la hada perdida. En segundo lugar tenemos el cuento de animales, que son cuentos de narración oral, cuyos protagonistas son principalmente animales que hablan, sin ser personas. Ejemplo de ello, Caperucita Roja. Vemos que aquí el lobo le habla a Caperucita y a la abuela. En tercer lugar, encontramos los cuentos de costumbres, que son los que reflejan la vida y la sociedad agrícola, para mantenerlas o criticarlas. Aquí no hay elementos de ficción. Espero que hasta este momento me haya podido explicar. Siguiendo con el cuento, encontramos el otro tipo de cuento, que es el cuento literario, que son concebidos y transmitidos mediante la escritura por un autor conocido. Estos se pueden conservar en un corpus importante de cuentos. Se estarán preguntando, ¿qué es un corpus de cuentos? Esto es una recopilación de una serie de leyendas de un autor. Otro punto importante que debemos de saber sobre los cuentos son sus partes. Tenemos en primer lugar la introducción, que es la parte inicial del cuento y donde se presentan los personajes y su propósito. En segundo lugar, el desarrollo de la historia o nudo, que es donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Y por último, el desenlace, que es donde se da la solución al problema. Y no nos podemos despedir sin saber, qué son las características del cuento, algunas de ellas. En primer lugar tienen una estructura central vinculada a un protagonista. Segundo, las acciones suelen ser ubicadas en el tiempo y en un espacio desde el inicio. Ejemplo, había una vez un rey que vivía en un castillo encantado. Seguido tenemos que el cuento, otra de sus características es que es
fantástico, ficticio. Si bien un cuento puede ser basado en hechos reales, su narración apunta a lo fantástico, siempre para ser atractivo. Luego tenemos que los personajes principales deben de resolver problemas o superar pruebas difíciles. Y por último, existen unos o varios personajes claves que son esenciales para ayudar a solucionar los problemas o alcanzar las pruebas que se les colocan a los personajes principales. Estos personajes son las hadas madrinas, los animales que indican camino, y aquí ustedes son una de las características que les estoy dejando de los cuentos. Ahora los invito que ese cuento que cuando ustedes estaban más pequeños sus padres se los narraban, ustedes lo traten de ubicar en qué clase de cuento es. Si es popular, si es literario, si son de hadas, son de animal, si es de cultura, y además de eso de hacer su propio concepto de cuento. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan entendido lo que realmente es el cuento, lo que nos corresponde saber, y los invito a luego leer un cuento que les dejo en forma de distracción. Muy buenas tardes, se les quiere. Gracias.